Seguimos en Clickracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información. Y vamos a hablar de un tema especial, un tema de salud, que lo hemos vivido, lo hemos padecido, y que año tras año seguimos escuchando la misma petición, la donación de sangre. ¿Por qué es tan importante la donación de sangre? Para salvar vidas. Y por esta razón, pues hoy tenemos una invitada bastante especial. Vamos a hablar en este momento con Eliana Gómez, quien es promotora de la donación de sangre, quien además es paciente oncológica o al menos padeció de cáncer de mama y tiene todo el contexto en el tema de salud para hablar sobre este tema. Eliana, un saludo muy especial, bienvenida a Clickracia. Hola, buenos días para todos. Me Muchas encanta, me encanta tenerla acá en Clickracia y más hablar de un tema recurrente, y ese se llamaba la donación de sangre. Uno todos los años escucha a los bancos de sangre hablar sobre la petición para que las personas vayan y donen sangre, porque las neveras están vacías y hay que recordar que si donamos sangre salvamos vidas. Eliana, ¿por qué la necesidad de ese llamado? ¿Qué es lo que está pasando en el distrito de Medellín y cuál es ese llamado específico que usted hace, Eliana? Sí, porque todos los días hay pues pacientes con diferentes patologías donde requerimos de los hemocomponentes. Mortalidad, mucho accidente, pues por tanto carro, tanta moto, entonces todos los días se hace necesario tener la sangre. Eliana, acá hay un tema fundamental y es que hay muchos mitos sobre la donación de sangre, que engorda, que nos hace mal, que nos va a marear, en fin. ¿Cuáles son esos mitos y que hay que empezar a desvirtuar con el objetivo de decirle a las personas, vayan, donen sangre? Se necesita y es vital para salvar esas vidas, como usted lo está diciendo, Eliana. Sí, lo acabas de decir, la parte de que se engordan, se enflaquecen, para nada. Donar sangre antes trae muchos beneficios. Cuando donamos sangre renovamos las células, oxigenamos órganos, estimulamos médula ósea y sistema cardiovascular. Le ayudamos a muchas personas que lo necesitan. Hay patologías, por ejemplo, presión arterial alta, que no hace excepto de la donación. Las personas creen que por tener una presión alta no pueden donar. Es muy importante, nosotros manejamos muchos sitios en la ciudad de donación porque somos una red, trabajamos en los diferentes bancos de sangre y nos ubicamos en cada clínica y hospital donde hay banco y también en los puntos, por ejemplo, estaciones del metro, centros comerciales. Entonces es muy importante que las personas se acerquen y pregunten. Hay medicamentos que no hacen excepción en la donación, algunos sí, otros no. Entonces las personas siempre hay profesionales en el punto de donantes donde nos instalamos, muy bueno que les pregunten para que ellos los ubiquen. También hay mucho, ahora las jóvenes y personas con tatuajes, hacen acupuntura, se hacen perforaciones, también hay un plazo destinado después de 6 meses, ya pueden donar. Entonces es muy importante. No vamos a contagiarlos con nada porque el material que se utiliza, ahí vemos en la eh, pantalla, es un material estéril y desechable. Es una aguja con su bolsa y esas luego se van a descartar cuando el paciente, el donante termina de hacer su donación. Esto va para a descarte y todo el material, como les digo, es estéril, es nuevo y es desechable. Eliana, buen día, cordial saludo. Sobre los que pueden donar sangre, personas con enfermedades de base como la diabetes pueden donar. Siempre y cuando no se aplique insulina, que el paciente que toma metformina y otros medicamentos puede donar, siempre y cuando no se aplique la insulina, porque cuando se hace la donación puede inferir en la dosis que se ha aplicado diario cuando la insulina ya se ha aplicado. Recuérdanos un poco, Eliana, también como algunos parámetros, la edad, el peso, un poco como las prevenciones que deben tener las personas para donar. Sí, para donar debemos tener un peso un poquito más de 50 kilos, hombres o mujeres, mayores de 18 años y menores de, si nunca ha donado, hasta los 60, o si ha donado frecuente, pues hasta los 65. Las mujeres podemos donar cada 4 meses, los hombres cada 3 meses. También es muy importante que antes de donar tengan una buena ingesta de alimento, que no vayan a
hacer las donaciones en ayuno. Todas estas preguntas pues se les hacen en el momento de donar porque se llena una encuesta y es muy importante tener todos los requisitos para que la persona le vaya bien en su donación. También muy importante estar hidratado, tomar líquido antes de donar, puede ser agua. Lo mismo después, esas recomendaciones se las damos después de que dona. Eliana, pero también hay que decir que qué es lo que está pasando en la ciudadanía, porque es que este es un llamado recurrente, esto no es un llamado de ahora. Uno siempre ve los bancos de sangre con escasez de sangre para poder salvar vidas, y acá es donde uno se pregunta qué es lo que pasa con el ciudadano. Es falta de conocimiento, es temor, es miedo. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente no acude a donar sangre, cuando se habla inclusive que es muy saludable esta renovación de sangre cuando usted dona. Inclusive para esos donantes es importante porque se renueva su sangre. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esa falta de solidaridad ciudadana? ¿Qué es lo que han podido ustedes identificar en cada una de estas jornadas? Bueno, yo creo que de todo lo que mencionaste hay un poquito, mucho temor, es una aguja gruesa, pero como les digo, es estéril y desechable. La gente también falta de educación, hay que educar más a la gente, demostrarles pues la necesidad. También se civiliza mucho cuando ya lo necesitamos, cuando hay un paciente, un familiar cercano, un amigo y requiere el hemocomponente y se ve la dificultad para adquirirlo, la familia crea mucha conciencia ya y después nos ayudan pues como también a difundir. También en los requisitos somos muy estrictos porque a pesar de que la sangre se le hacen unas pruebas, no son 100% seguras. Entonces la persona tiene que ser muy sincera al contestar la encuesta porque hay unas ventanas inmunológicas, quiere decir que la prueba se pasó y la prueba salió negativa estando positiva y vamos a contagiar. Debemos ser muy sinceros y tener muy buenos hábitos de salud, muy buena alimentación, parejas estables, tener una pareja más, que llevemos más de 6 meses y el tatuaje también, porque cuando realizamos un tatuaje o tenemos parejas nuevas podemos contraer infecciones de transmisión sexual. Entonces es muy importante para la donación ser muy sinceros y decir no a donar por donar. Y cumplir los requisitos, también les tomamos la presión, la hemoglobina, lo que hablábamos antes, el peso. También lo cuidamos como donante. Primero los cuidamos como donante para que puedan donar y no causarle ningún mal al donante. Eliana, en una sentada, así como la que estamos viendo en la pantalla, ¿cuánta cantidad de sangre está permitido que una persona done? Ok, en ese momento en la bolsita está con capacidad para recibir 450 centímetros. La bolsita tiene un anticoagulante, la cual se mezcla para que la sangre no se coagule. Esa sangre nos puede durar, al extraer glóbulos rojos, de 40 a 45 días. También sacamos plaquetas que pueden durar 7 días y un plasma que se congela y dura un año. La necesidad es tan grande en nuestra ciudad, en nuestro país, que la sangre no alcanza a vencerse, porque todos los días estamos recitando para personas, las mujeres embarazadas, accidentes, pacientes oncológicos, trasplantes. Entonces es una dinámica bastante activa. Por eso el llamado a que donen, porque nadie sabe, la sangre es para todos y nadie sabe cuándo la necesitamos. La ciencia ha avanzado mucho, pero no han encontrado forma de hacer sangre. Entonces siempre la requerimos de las personas que tengan altruismo, que sean voluntarias. Eliana, hay un tema fundamental y es cuando uno está con un familiar o un paciente en una clínica que necesita donación de sangre. Entonces a usted le dicen, ese paciente requiere de 1 o 2 bolsas de sangre, como se habla coloquialmente, pero usted tiene que llevar unos donantes para reponer la sangre, que es lo más lógico, es lo más obvio, porque obviamente ya son 2 bolsas menos que van a estar ahí en la nevera para un nuevo paciente. ¿Cuál es el ideal? ¿Cuántas personas se deben llevar como mínimo para poder reponer esa sangre, Eliana? Eso es muy relativo. Pues se hace la misión, venga, traiga donantes, familia, o donde podemos hacer una captación, como usted lo dice, para reponer la sangre. Pero a veces vienen personas de otras ciudades, de otras partes, departamentos que no, por ejemplo, del Chocó, de esas zonas endémicas, donde vienen solos o no tienen, o si llegó la familia, vienen de esas zonas que no pueden donar porque ha habido malaria, leishmaniasis. Entonces,
Por eso hacemos las campañas, para lograr abastecer esa necesidad. A veces muchas veces nos vemos con los stock tan bajos, se le dice al paciente, pues, para reponerla, pero no siempre se lo hacen por muchas causas, no cumplen los requisitos, no tiene familia. Entonces, por eso simultáneamente hacemos las campañas de donación en los puntos que te he contado, para que podamos abastecernos más de los componentes. Eliana, le voy a hacer una pregunta que infiere algo de especulación. En otros países se paga por la donación de sangre. Bueno, si es donación, no es, si es pagado, no es donación. Aquí entiendo, no está permitido eso. Eso ayudaría si en caso tal se pudiera dar de que se pagara por sangre. No, yo creo que no es, porque mira, nosotros de pronto en la donación se da un pequeño refrigerio, pero es más por hidratar el donante. El hecho de pagar en nuestro país sería muy complicado, y por eso no lo hacemos, porque entonces la gente, por recibir esa parte económica, va a decir mentiras en la encuesta, y son personas, como les conté ahorita, que pueden estar en una ventana inmunológica, haber adquirido una infección, un virus, y en las pruebas no lo va a captar. Entonces se nos va a ir una unidad positiva y vamos a hacer un daño a la persona que se transfunde. Entonces no es conveniente. No es conveniente retribuir la donación, es una donación altruista, voluntaria. Nunca, pues siempre hemos considerado que no se debe hacer. Tenemos un comité y el Instituto Nacional pone sus parámetros, y aquí definitivamente no está permitido. Eliana, si hay alguna empresa, colegio, institución que quiera hacer jornadas especiales de donación de sangre, lo pueden hacer este llamado, a dónde se pueden comunicar para hacer este tipo de jornadas especiales para hacer maratones de donación de sangre, Eliana. Sí, nosotros yo trabajo pues en el Banco de Sangre de la Universidad de Antioquia, Escuela de Microbiología, que está ubicado en la sede del Hospital Alma Mater, y estamos todos los días de lunes a sábado de 7 de la mañana a 5. También hay otra, como decía, la red de bancos de sangre, están ubicados en varias clínicas, varios tienen pues esta atención. Pero para las campañas tengo un correo que es promoción banco de sangre @uda.edu.co, o también de un número de teléfono que podría ser el 310-256-6208. Entonces, para las donaciones ahí se pueden comunicar. También estamos implementando desde la pandemia rutas con grupos especiales, como es el O negativo. Cada 8 días hacemos una ruta en diferentes sectores de barrios de la ciudad, y llenamos la encuesta. Un profesional llama a la persona, se le llena la encuesta y vamos hasta la casa para la donación. Es muy cómodo, es muy práctico, y es por esos tipos de sangre tan escasos. Es para lograr mantener, porque el O negativo es el donante universal, es la persona que nos sirve a todos nos sirve la sangre O negativo, y es muy necesaria. Cuando llega ahí una persona que no se podemos clasificar por la urgencia, entonces el médico dice sin cruzar, o sea, es O negativo. Entonces necesitamos este grupo demasiado, por eso hacemos esas rutas, las tenemos implementadas desde la pandemia. Javier, qué pena que es que con ese, qué pena, Javier, es que le quiero preguntar, ¿cuál es ese tipo de sangre más escaso, digámoslo así? Porque, bueno, uno ve O positivo, pulula, o sea, las personas van y la mayoría son O positivo, pero ¿cuál es ese tipo de sangre que más se necesita para decirle a esa gente, vea, si usted es este tipo de sangre, acérquese a un banco de sangre porque lo necesitamos con urgencia? Claro, bueno, el O positivo es el que más se necesita, porque es el más común, el que más se transfunde. El O negativo, pues, es el más especial, el que más escaso, y se necesita mucho porque es el donante universal. Como les decía, la sangre del O negativo nos sirve a todos, pero a ellos solamente les sirve O negativo, entonces tenemos que mantenerla.
pero los grupos que más necesitan o negativo y o positivo. También tenemos una especialidad en la clínica, eso sí se debe ir a la clínica para donar plaquetas. Esto es se necesita mucho para pacientes oncológicos con leucemia. Ese es un procedimiento que sí necesitamos tiempo porque el procedimiento se demora 2 horas. El equipo hace una extracción y un retorno para sacar plaquetas. Las plaquetas son las células más pequeñas del torrente sanguíneo, entonces el equipo para captarlas, para retenerlas, por eso hace estos tiempos y se alarga mucho, son más o menos 2 horas. Al donante se le hace un hemograma para mirar todo el recuento de plaquetas, se mira la hemoglobina en el hemograma. Entonces, es una donación más especial y también es muy necesaria porque se han aumentado mucho pues, los casos de leucemias y de pacientes que requieren este componente. Eliana, hagámoslo por exclusión y volviéndolo a recordar. Entonces, ¿quiénes no pueden donar? O sea, los que tienen, por ejemplo, cáncer, leucemia, alguna enfermedad venérea, algún antecedente. Específicamente, ¿cuál es el grupo grueso que no puede donar y los demás pueden acercarse a donar? Sí, hay esas patologías que usted dice como oncológicos, aunque si se recuperan totalmente después de 5 años y si no hubo metástasis, sí puedes donar. Por ejemplo, los de piel también pasa un tiempo que ya 1 año y ya pueden donar. Hay otras patologías, pues, como enfermedades de base que si no son complicaditas y no deben de ser porque la persona está descompensada o está, pues, en su momento enferma. También pacientes trasplantados no deben donar. Inmunosuprimidos, otras enfermedades como el hipotiroidismo sí puede donar, pero el hiper no puede donar. Es muy importante y preguntan en los espacios y hay muchas redes también que manejamos donde pueden consultar. La idea es pues como educar más a las personas porque también hace falta una buena educación. Hay personas que no tienen como la información, entonces también es muy importante. En las redes hay mucha información para que, o en los teléfonos que acaba de dar, en los correos, y los guiamos para que no pierdan pues la ida o muchas veces nos encuentran cuando estamos en diferentes puntos de la ciudad. Entonces pueden también hacer sus consultas. Miren, nos están haciendo nuevamente esta pregunta. ¿Se puede donar sangre tomando medicación? Dependiendo, ¿cierto, Jan? Sí, depende de los medicamentos. Cuando es un ¿Y qué medicación? antibiótico, Eso, los ¿qué antibióticos, medicación, por ejemplo? por ejemplo, los antibióticos hay que esperar cuando terminamos el antibiótico 15 días para donar. También cuando, por ejemplo, les hablaba de la diabetes para la insulina, esos nunca deben donar. Entonces, hay medicamentos que pueden pasar 3 días, ya se puede donar, pues depende, una aspirina, una acetaminofén, no hay problema. Muy importante que consulten con el profesional que, es, como les digo en las campañas, se ubica, pero no dejen de donar porque hay medicamentos que no. Las vacunas también, como nos vacunamos, hay vacunas que al otro día ya pueden donar, no hay problema. Por ejemplo, la hepatitis B, si son 1 mes, pero hay unas vacunas que no difieren. Pues gracias por por esta promoción. Recuerden que una persona que dona puede salvar 2 vidas. Es así, Eliana, ¿cierto? Sí, 3 vidas, porque de la bolsita que está recogiendo, esa bolsita en este momento lo que estás recogiendo para las pruebas y la grande es para recoger y en el banco de sangre se separa. Entonces, por ejemplo, en esa bolsita está la sangre total, la que está mostrando en pantalla, y hay unas auxiliares que hacen un fraccionamiento. Esas bolsitas, ahí van a llegar glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Entonces, ya les decía, los glóbulos rojos a temperatura, pues se meten en la nevera en una temperatura adecuada y duran 45 días. Las plaquetas a temperatura ambiente en movimiento, tienen un rotadorcito que las está moviendo, duran 7 días. Si el plasma se congela, y dura 1 año. Cada hemocomponente es para cada patología específica determinada, entonces, y para cada paciente diferente. Entonces podemos salvar 3 vidas, porque se separa la sangre y cada hemocomponente va para un paciente especial. Es decir, si usted va y dona sangre, usted es el responsable de salvar esas 3 vidas.
hay que ir a donar. Hay muchos bancos de sangre en el distrito de Medellín, no solamente, obviamente como le decía Eliana, no solamente el de la Universidad de Antioquia que lo pueden hacer, pueden ir allí a donar sangre, pero hay muchos bancos de sangre, en la mayoría de los hospitales también los hay, ir a donar sangre, llevar a su familia, llevar a sus amigos, no esperar a que pase algo con un familiar, con un amigo, para pedir esa donación de sangre, sino hacerlo de forma recurrente. Es cada 3 meses o cada 4 que puede hacer, ¿cierto, Eliana? Las mujeres podemos donar cada 4 meses y los hombres cada 3 meses. Cada Para tres mí meses. sí, para mí ahora estar de este lado de paciente se siente pues como la diferencia y la sensibilidad que maneja uno como paciente. Entonces es muy importante pues hacer esta donación, de verdad que hace mucha falta y que rico que todos pues hicieran ese granito de arena y aportaran en las donaciones. Los que hemos padecido, los que hemos necesitado de la sangre con nuestros familiares, les cuento que es una angustia muy grande cuando le dicen a uno su paciente necesita una transfusión de sangre, pero en este momento no hay. Vaya, llame sus familiares, vaya, llame sus amigos, los que más pueda, para que donen sangre, para poder ponerle ese líquido vital a su familiar y poderle salvar la vida. Ahí es donde uno se da cuenta, Eliana, lo importante que es ir con recurrencia a donar sangre. Y por eso no hay que esperar a que pase algo, que le pase un accidente, yo no lo quiero a un familiar, a un amigo, para poder recurrir a este llamado, sino de forma voluntaria. Las jornadas que se están haciendo en centros comerciales se hacen muchas jornadas, en nuestras empresas, en sitios públicos, es decir, son muchas las jornadas para la donación de sangre que se vienen realizando en el distrito de Medellín, que usted debe aprovechar. Y por eso, don José, quiero que me vuelva y me ponga el teléfono para que las personas lo anoten, estén muy pendientes, llamen a Liana, obviamente llamen a este proceso y digan, yo quiero ser de ahora en adelante un donante recurrente de sangre y aportar a salvar esas 3 vidas. Eliana, muchas gracias. Hay que recordar que en momentos de escasez han tenido que cancelar cirugías y a veces una cirugía es programada con 1, 2, 3 meses y si no hay sangre, el médico no hace cirugía, le avisa al banco de sangre, el banco de sangre les avisa a ellos, no hay hemocomponentes, entonces tienen que frenar la cirugía. Entonces, para que no nos pase esto en esas ocasiones donde los stocks están muy bajos. Sí, señora. Entonces, 310-256-6208. Pero también usted se puede acercar a un banco de sangre y decir, yo quiero ser donante, y lo van a atender con todo el cariño y el amor del mundo, porque definitivamente se necesita de esta donación. Es un dolor de cabeza recurrente cada año. Yo creo que nosotros como periodistas, como medios de comunicación, cada año hacemos ese llamado por ahí 2, 3 o 4 veces al año sobre la necesidad de esa donación. Eliana, muchas gracias. A ustedes, que estén muy bien, feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué buena invitada, Eliana Gómez, que nos invita a esa donación de sangre que se necesita. Don Javier, usted puede ir a donar sangre, llamar a sus amigos, a sus hijos, a todos sus primos, a todos sus vecinos, para que hagan una buena jornada y se vayan todos en patota, como se dice, a donar sangre. Es necesario, y qué bello es poder tener esas neveras llenas y decir, a la hora de una cirugía, como lo decía Eliana, no decir, la tengo que cancelar porque no hay, sino que por el contrario, la podemos realizar porque la gente ha sido solidaria, porque la gente ha sido consciente y ha venido a donar sangre con recurrencia. Yo creo que es más, en esto prima mucho la falta de cultura, es decir, no tenemos una cultura de donación de sangre, eso lo tenemos, solamente acudimos a eso cuando tenemos una emergencia y ahí es donde vemos la importancia de la donación, pero también digamos que plantea mucho o influye mucho el tema de la desinformación y de los mitos, don Roger, mitos que Eliana hoy nos ha desmitificado, y valga la redundancia, el tema de que algunas enfermedades no impiden la donación, el tema de la edad, el tema del peso, es decir, la seguridad del procedimiento, todo esto hace que este asunto sea mucho más amigable de lo que muchas personas pueden pensar. Y hay muchos sitios en la ciudad, yo creo que casi todos los hospitales o las IPS grandes tienen bancos de sangre y se necesitan de verdad muchos donantes para poder suplir una demanda que cada vez es más complicada.